Los buenos días a Susana Gotro de Win. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días al pueblo dominicano que día tras día nos escucha, nos ve, está en sintonía con el gobierno de la mañana y la Z101. Buenos días a Bienvenido Rodríguez Durán y a su hijo Bienvenido Rodríguez y a doña Isabel. Y un cariño especial a mi compañera Julieta Tejada. Me gustan los comentarios de las personas cuando posteo una foto con mi amiga Julieta. Mira, José Luis, siguiendo un poco con lo que estaba hablando Nayib, me refiero a ti porque Nayib ahora mismo está atendiendo una llamada que decía que no sabía cómo habían aprobado la ley esa, el proyecto de ley de Melania Salvador. Le digo que bueno, que con el mismo método que se intentaba aprobar en el día de ayer una resolución para instar al presidente de la República a adherirse a la Declaración de Consenso de Ginebra. Tiene un nombre bellísimo, sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, que hizo un gran escándalo porque resulta que esta es una iniciativa de Wessín Chávez para que instara al presidente de la República a adherirse a este acuerdo internacional. Y cuando fue conocida por la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y sometido a debate en el seno de la comisión, pues se elaboró un informe disidente a su firma por varias razones, por asunto de forma y por asunto de fondo. De forma porque excede las competencias del Poder Legislativo, es el Poder Ejecutivo el que tiene de manera exclusiva la competencia para dirigir la política internacional, para firmar este tipo de acuerdos, y porque además los derechos en principio que se trataban de proteger están extensamente y de manera expresa protegida por nuestro régimen constitucional. Pero además, esto es en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, esta convención, que no es una convención internacional porque se intentó pues pasar en la cumbre mundial del 2020 de la Organización de Naciones Unidas, que no se pudo celebrar. Es un concierto de 32 países, casi todos autocráticos, casi todos musulmanes, donde la mujer es una ciudadana de segunda categoría, donde se le exigen a la mujer especificaciones de vestimenta, de comportamiento y demás, y porque se fundamenta en una coalición de instituciones globales de derecha que muchas de ellas propenden la socavación de aspectos liberales que son propios de la naturaleza de nuestra Constitución. Entonces, este informe disidente fue rendido diciendo esa comisión que desde el punto de vista de la forma excedía las competencias, que además podía implicar una injerencia de un poder al otro, que era extemporánea, que era innecesaria, y que esos países, ninguno de ellos, a excepción de 16, que son todos autocráticos y musulmanes, donde todavía dice Human Rights y otras instituciones, el nivel de cumplimiento y de observación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos está por debajo del promedio mínimo aceptado. Ninguno ha sido ratificado por sus congresos, o sea que no tiene el nivel de una convención internacional. De hecho, Trump lo firmó y ni siquiera lo sometió a su congreso, porque sabía que no iba a pasar. Está Bahrein, Bielorrusia, Burkina Faso, Camerún, la República Dominicana Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Gambia, Indonesia, Irán, Kuwait, Libia, Nauru, Omán,
Pakistán, Países Sudán del musulmanes, Sur, exacto, países donde musulmanes. inclusive en muchos de ellos la burka es obligatoria y hay matrimonios, ¿cómo se llama? Se permite Se permite el matrimonio con menores de edad. La poligamia. poligamia legal. Se hacen matrimonios Pero mira concertados. donde yo- Y donde todavía hay pena de muerte. Hay pena de muerte por Y no- homosexualismo. y peor todavía, si se acusa a la mujer de Ajá, infiel, sí. así no se le permite Por defenderse. repudio del hombre a la mujer, que ni siquiera tiene que probar la infidelidad, sino decirla, declarar la infidelidad y repudiarla, hay posibilidad de lapidación de la mujer. Pero mira, Susana, donde yo no le encuentro sentido a ese intento que ayer se discutía en el Congreso y que generó un escándalo porque resultó que, como sucede muchas veces, una cantidad de legisladores firmaron un informe Exacto, sin que es la leerlo, parte sin que voy leerlo, y a después se desarrollar ven ahora. sorprendidos Exacto. y piden con la cara bien dura que retiren su firma de ahí. Ahora, ¿dónde yo veo que eso no tiene sentido? En este país todavía no se ha discutido ese tema en el Exacto, Congreso. y dentro del acuerdo establecía que se prohíbe el aborto en todo momento. O sea, trataron de pasar una prohibición total del aborto de manera definitiva, porque hay que decir que inmediatamente ratificamos un acuerdo internacional, eso pasa al bloque de constitucionalidad de manera subrepticia. ¿Cómo le vamos a pedir al presidente de la República Dominicana que haga este país signatario de un tema que aquí en República Dominicana No se ha podido discutir? No lo hemos rechazado, no lo hemos aprobado. Claramente. No lo hemos Inclusive discutido. reconoce. E incluso el mismo presidente es contrario a eso. Claro, porque lo ha dicho y no, públicamente. y fue su oferta de campaña. Inclusive establece el modelo de una familia ideal, tradicional, de padre, madre, hijo. Cuando aquí el matrimonio reconoce que es la unión singular de un hombre y de una mujer, pero con eso no desconoce el modelo de familia de otro tipo, porque una cosa es la unión legal y otra cosa es el reconocimiento de facto de lo que es un núcleo familiar. Tenía muchas cosas. Ahora, lo importante es decir que después que se para Magda Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Género, a motivar el por qué rechazo de esta resolución, entonces algunos admiten que habían firmado la resolución, o sea, la declaración de que sí se firmara la resolución y se emitiera sin leerlo. Entonces, ante esto, esta, vamos a decir, aceptación de irresponsabilidad de algunos legisladores, el señor Wessing Chávez acusa a la señora Magda Rodríguez de suplantar algunas firmas, y allí Magda Rodríguez se para con la resiedumbre moral que la caracteriza a decir que ella es imposible haber hecho eso y a pedir una investigación de que eso sí se debatió y que sí cuando se debatió y se desmenuzó lo que se pretendía, las integrantes de esa comisión y los integrantes decidieron rechazarlo. Eso dice por cómo es que se están aprobando las cosas en el Congreso. Por otra parte, ya en estos minutos finales, quiero reconocer vamos a decir, el encuentro del ministro de Educación con la Dirección General de Centros Educativos Privados, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, por muchas cosas. Son cosas que no trascienden, pero que son importantes que se conozcan. Reconoce el señor Furcar que hay muchos centros que están en contextos vulnerables, o sea, todos no son centros educativos de alta gama, de buen nivel de administración. Promete ayuda a esos centros educativos en contextos vulnerables, señores. Decía él y reconocía que hay muchas localidades donde no había llegado el sistema público, donde la educación la brindaban esos centros educativos de escuelas pequeñas, y que el ministerio va a buscar formas para proveerle algunas tecnologías y finalidades a esa escuela pequeñita, en esos campos, en esas localidades donde solamente a través de dar ese servicio por esos centros educativos que tienen una realidad muy diferente a los grandes centros,
el Estado va a tratar de prever para poder nivelar la educación, la calidad de la educación que hacen esos centros, que todavía hoy, cuando el sistema público se ha expandido muchísimo y todo el mundo lo tiene que reconocer, de hecho hasta el 4%, hay 2.700 centros privados y que le dan educación a 487.000 estudiantes, y que si eso de una manera u otra se rompiera, el sistema público no puede absorberlo, colapsaría el sistema público. Ese es un gran reconocimiento del ministro. Y que van a buscar un cronograma para articular las fechas, para evitar la migración docente. ¿Qué está pasando? El sistema público está pagando mejor y muchas veces hace concurso y se van del sistema educativo privado para el público, y yo estoy de acuerdo. O sea, no es que se evite la migración, sino para que esa migración no se dé en medio de un año escolar que pues tronche el programa educativo del centro privado. Pero la absorción es inevitable y es buena y crea algo a la competencia, que es lo que se llama la intervención en sistema, en servicios públicos, que debe hacer el Estado cuando la oferta privada no es capaz, y más en esto que es algo, es un derecho universal, la educación. También ha dicho que van a seguir revisando los contenidos para que haya una mejor estandarización de los contenidos públicos y privados. Reconoció la brecha que hay en el país y sobre todo en el sistema público, porque a veces se dice que todo está bien, de tecnología, de conocimiento de los educadores públicos con los educadores privados, sobre todo de los colegios de alto nivel, y que hay que buscar un espacio de diálogo constante para ir construyendo, pues, poder, lo que ellos llaman educación para un vivir mejor, derecho a la educación, exactamente, modelo de educación para vivir mejor. Y eso es importantísimo que pase. Y le digo a alguna gente que con todas y sus cosas, Fulcar está logrando. Ya llegó un acuerdo, que creo yo que no debió de llegar, pero ok, llegó un acuerdo con la Asociación de Profesores, su grupo de agitación, su sindicato ahí que mantiene siempre en vilo al sector público, y está buscando espacios de concertación con los sectores de los centros de educación privada, que siempre ha tenido fricciones con el Ministerio de Educación. Hay que leer y beber en la experiencia que tiene el sector privado en otorgar una educación de calidad para que sea replicado en el sistema público, aunque las directrices del modelo docente sea como debe ser desde el ministerio, pero hay toda una experiencia, toda una gestión, una administración de recursos que tiene y le lleva a la milla los centros de educación privada, que deben de articular una experiencia, porque es toda una comunidad educativa, es toda una comunidad que se rinde a través de dos modelos, pero que debe haber consonancia en cuanto a los resultados que finalmente terminan en la capacidad de transmitir y de absorber conocimientos de parte de los estudiantes dominicanos. Llévatelo, Cundo.